Expresión literaria, guía número 2. Pregunta número 1. Según las bases curriculares, ¿qué constituye la comunicación? La comunicación constituye el proceso central mediante el cual niñas y niños, desde los primeros años de vida, intercambian y construyen significados con los otros. La interacción con el medio a través de diferentes instrumentos de comunicación permite exteriorizar vivencias de todo tipo, acceder a los contenidos culturales, producir y comprender mensajes cada vez más elaborados y ampliar la capacidad de actuar en el medio. La comunicación potencia las relaciones que los párvulos establecen consigo mismo, con las personas y con los distintos ambientes en los que participan. Pregunta número 2. Según las bases curriculares, ¿cuál es la importancia de los lenguajes artísticos? El núcleo del lenguaje artístico articula objetivos de aprendizaje que buscan promover la capacidad para expresar la imaginación y las vivencias propias, representar y recrear la realidad mediante diversas elaboraciones originales que hacen los niños y las niñas y otras partes, apreciar y disfrutar manifestaciones estéticas presentes en la naturaleza y la cultura. Integra todos aquellos medios de expresión que favorecen la sensibilidad estética, la apreciación y la manifestación creativa, como lo son la plástico, visual, lo corporal y musical, entre otros. Pregunta número 3. Según las bases curriculares, ¿qué hacen estos dos lenguajes en el desarrollo de los niños y niñas? El lenguaje verbal y lenguaje artístico. Estos dos lenguajes, que operan en forma integrada en el encuentro del párvulo con su entorno, potencian su pensamiento y capacidad de expresión y de acción. Comunicar sus experiencias y actuar, implicar, hace uso de ideas, palabras, símbolos y signos que hacen comprensible para sí y para otros el contexto en el que se desenvuelven, exteriorizando las vivencias emocionales, disfrutando y desarrollando el pensamiento creativo y la imaginación. De esta forma, mediante las habilidades, actitudes y conocimientos vinculados al lenguaje verbal y a los lenguajes artísticos, los párvulos fortalecen sus procesos de pensamiento con categorías y conceptos que circulan en la cultura general, al mismo tiempo que robustecen referentes culturales propios. Pregunta número 4. Según las bases curriculares, ¿cuál es la importancia del lenguaje verbal? El lenguaje verbal es uno de los recursos más significativos mediante los cuales los párvulos se comunican. Es un instrumento imprescindible para el desarrollo del pensamiento del niño o niña, especialmente en su dimensión oral. A través del habla no solo expresan sus sensaciones, necesidades, emociones, opiniones y vivencias, sino que además organizan y controlan su comportamiento e interpretan y construyen el mundo que habitan. En este núcleo se refiere fundamentalmente al desarrollo y potenciación del lenguaje oral de los párvulos y a su centralidad como herramienta de comunicación y de desarrollo cognitivo. Pregunta número 5. ¿Cuál es el propósito del lenguaje verbal? A través del lenguaje verbal se espera potenciar en las niñas y en los niños las habilidades, actitudes y conocimientos que le posibilitan desarrollar su pensamiento, comprender el entorno que habitan y comunicarse relacionándose con otras personas, construyendo e intercambiando significados. De esta manera amplían progresivamente sus recursos comunicativos verbales y paraverbales para expresar sus sensaciones, vivencias, emociones, sentimientos, necesidades, ideas, opiniones, construyendo una base sólida sobre la cual asimilar otros aprendizajes presentes y futuros. Número 6. Según las bases curriculares, ¿cuál es la importancia del lenguaje artístico?
El lenguaje artístico articula objetivos de aprendizaje que buscan promover la capacidad para expresar la imaginación y las vivencias propias, representar y recrear la realidad mediante diversas elaboraciones originales que hacen los niños y las niñas, y otra parte, apreciar y disfrutar manifestaciones estéticas presentes en la naturaleza y la cultura. Integra a todos aquellos niños medios de expresión que favorecen la sensibilidad estética y la apreciación y la manifestación creativa, como son lo plástico visual, lo corporal, musical, entre otros. El lenguaje artístico tiene un potencial simbólico, divergente y sensible que contribuyen a expresar los múltiples significados que tienen las experiencias. Número 7. ¿Cuál es el propósito del lenguaje artístico? A través del lenguaje artístico se espera potenciar en las niñas y los niños habilidades, actitudes y conocimientos para la expresión creativa de la realidad y la adquisición de la sensibilidad y apreciación estética. De esta manera amplían sus posibilidades de percibir, disfrutar y representar tanto su mundo interno como la relación con el entorno cultural y natural, empleando progresivamente diversos medios y recursos. Y número 8, hacer una pequeña una planificación, ¿cierto? Para cada nivel. Entonces, en el ámbito de aprendizaje, comunicación integral, núcleo de aprendizaje, lenguaje verbal. En este caso voy a hacer dos, una para segundo nivel medio. El objetivo de aprendizaje es el número 6, no se olviden siempre de poner el número. Y el objetivo de aprendizaje será comprender a partir de escucha atenta contenidos explícitos de textos literarios y no literarios, reconociendo ideas centrales, señalando preferencias, realizando sencillas descripciones, preguntando sobre el contenido. La actividad: en el inicio, los niños y niñas se sientan en semicírculo en el rincón de la lectura. La educadora explica a los niños la actividad a realizar. Desarrollo: educadora cuenta una historia utilizando el kamichibai, donde mientras va contando la historia, muestra imágenes de escenas del cuento, dando la oportunidad a los niños de interactuar mientras transcurre la historia. Luego la educadora y gente hacen preguntas con referencia al cuento. Finalmente comentan lo que más les gustó del cuento y de la actividad. Los recursos: los humanos son educadora, gente educativa, niños y niñas, y en este caso los materiales sería el kamichibai y las imágenes del cuento. Y una actividad de lenguaje artístico ya en ámbito de aprendizaje, comunicación integral, núcleo de aprendizaje, lenguaje artístico. El nivel esta vez sería tercer nivel de transición. Objetivo de aprendizaje número 5, representar plásticamente emociones, ideas, experiencias e intereses a través de líneas, formas, colores, texturas con recursos y soportes en plano y volumen. Actividad: en el inicio, la sala se ordenará de forma que hayan 4 estaciones, con diferentes tipos de materiales en cada uno de ellos, y a los niños se les dará la oportunidad de elegir dónde trabajar. Desarrollo: uno de los niños elige el mesón, o sea, los niños, en realidad los niños, cada niño, ¿cierto?, elige el mesón o el lugar donde va a trabajar y los materiales con los que quiere trabajar. Estos se expresarán libremente utilizando los materiales a disposición. Al final, para finalizar, expondrán sus trabajos comentando qué expresaron en el bloc o en la hoja y los materiales que utilizaron. Los recursos humanos: educadora, gente, niños y niñas. Materiales: pinceles, témperas, tiza, escarcha, pegamento, palos de lava, etc. Y esa sería la guía número 2 de expresión literaria.